Programación en Perl enfocada al pen testing. ¿Qué es Perl? Perl es un lenguaje de programación diseñado por Larry Wall, creado en 1987. Perl toma características de C, del lenguaje interpretado Shell AWK, del lenguaje SIT, Lisp y, en un grado inferior, de muchos otros lenguajes de programación. Estructuralmente, Perl está basado en un estilo de bloques como los de C y ha sido ampliamente adoptado por su destreza en el procesado de texto y no tener ninguna de las limitaciones de los otros lenguajes de script. Perl se llamó originalmente Perl por la parábola de la perla. Larry Wall quería darle al lenguaje un nombre corto. Wall descubrió antes del lanzamiento oficial que ya existía un lenguaje de programación llamado Perl y cambió la ortografía del nombre. El nombre normalmente comienza con mayúscula, con Perl pero con P mayúscula, cuando se refiere al lenguaje, y con minúscula cuando se refiere al propio programa intérprete, debido a que los sistemas de ficheros Unix distingue entre mayúsculas y minúsculas. Perl es un lenguaje de propósito general, originalmente desarrollado para la manipulación de texto y que ahora es utilizado para un amplio rango de tareas, incluyendo administración de sistemas, desarrollo web, programación en red, desarrollo de interfaces gráficas y mucho más. Se previó que fuera práctico en lugar de hermoso. Sus principales características son que es fácil de usar, soporta programación estructurada, programación orientada a objetos y programación funcional. Es lo que se conoce como multiparadigma. El diseño de Perl puede ser entendido como una respuesta de tres amplias tendencias de la industria informática. El número 1 sería la rebaja de los costos en hardware. ¿Por qué? Porque un script en Perl es muy rápido de ejecutar, es muy sencillo de ejecutar y no ocupas grandes características en tu hardware. También es el aumento de los costos laborales. Al ser así, Perl pues, te reduce los costos que tengas que hacer en invertir en crear programas o lenguajes más complicados o que requieres a gente más experta. Y también mejores en la tecnología de compiladores. Al ser un lenguaje de scripting, el código no es compilado, se ejecuta directamente línea tras línea y lo hace muy rápido. Pasemos a la práctica, donde veremos cómo funciona Perl y qué podemos hacer con él. Tenemos aquí una consola, vamos a crear una carpeta llamada Perl. Nos pasamos a esa carpeta y abrimos otra pestaña. Una pestaña será para el código fuente y otra será para la ejecución. Estando aquí en la consola de Linux, aquí estoy usando Kali Linux, directamente puedo ver en un comando la versión del intérprete de Perl. Simplemente pongo Perl -v minúscula y me dice la versión junto con los términos del copyright. Ahora, si pongo Perl pero -v mayúscula, lo que me va a mostrar aquí es información sobre la configuración del intérprete, las librerías compartidas, las shared, que son chareadas, manuales tal vez, rutas de manuales. Veamos. Aquí hay varias rutas. Se encuentra el lenguaje. Características, que me está diciendo qué es lo que puede manejar, junto con sus páginas. Y acá está la configuración del intérprete. Me está diciendo sobre qué sistema está, incluso la arquitectura. Y eso es con Perl -v mayúscula. Una cosa interesante que tiene Perl es que podemos ejecutar un script en modo de debug. Es decir, que el modo de debugeo del debugger es que podemos ir viendo paso a paso cómo se va ejecutando nuestro script.
Lo único que tendríamos que hacer es poner Perl espacio menos D de debugger, y aquí entraríamos a lo que es el debugueador de Perl y poder hacer un análisis de la ejecución de nuestro script. Obviamente tendríamos que poner Perl menos D espacio y el nombre del script que queremos checar. Vamos a cerrar esto y abrimos otra pestaña. Vamos a ponerle nombre a las pestañas. Aquí será código fuente y acá va a ser la ejecución. Y llegamos a nuestro primer programa. Lo primero que tenemos que hacer es saber dónde está el intérprete, dónde está instalado. Eso lo hacemos con el comando which, y acá me dice la ruta de mi intérprete. Entonces vamos a ponerle nano hola.pl. Ponemos la ruta y vamos a documentar nuestro script. Por ejemplo, autor, tal vez la fecha, vamos a ponerle 20 de diciembre del 2020, o decir algo. Contacto, y descripción. Okay. Esto lo vamos a guardar en un archivo que sea nuestro archivo base. Hacemos un control O y salimos. Si yo hago un cat sobre hola.pl, ahí está lo que hemos escrito. Esto lo voy a guardar en un archivo de texto llamado base. Si hago cat hola.pl, pongo el símbolo de mayor que y pongo base.txt. Hago un ls, ahí se encuentra base.txt. Fue creado gracias al redireccionamiento. Y veamos que contiene base, nano base.txt. Y eso es lo que va a tener todos nuestros scripts de Perl. Vamos a documentarlos todos. Procedemos a hacer un mensaje aquí en Perl. Para mandar un mensaje, bueno, aquí en la descripción ponemos mensaje en pantalla. Para mandar un mensaje en Perl es bien sencillo. Ponemos print y entre comillas lo que queremos escribir. Le ponemos hola pentesters de Perl. Hacemos aquí un salto de línea y al final, en una instrucción que escribamos, tiene que ir un punto y coma. Guardamos, damos control O, vamos a la pestaña de ejecución, hago un ls, ahí se encuentra mi script y la base que hicimos. Puedo ejecutar ese archivo de dos maneras. Simplemente escribo Perl y después pongo hola.pl y ahí está la ejecución de mi script. Eso sería una opción. La otra opción es, primero voy a hacer un ls-l, veo que tiene atributos de lectura, la R de readable, escritura de writable con W, y los demás grupos solamente es de lectura. Si yo quiero que mi archivo de Perl tenga ejecución, permisos de ejecución, pongo chmod espacio más x y el nombre de mi script, que era hola.pl. De nuevo hago un ls espacio menos l, veo cómo cambia aquí de color y ya tiene todos los permisos en todos los grupos de ejecución. Entonces también lo puedo ejecutar así, punto diagonal hola.pl. No hay una forma que sea mejor o peor, simplemente es como nos sintamos más cómodos a la hora de ejecutar nuestros scripts. Podemos hacerlo de esas dos maneras.